Fonseca Tortos. Es un placer para nosotros que nos estén acompañando hoy. Les agradezco muchísimo. Mi nombre es Carla Calvo y estoy acá para hablar un poquito sobre el estilo de citación Chicago de Houston, esperando que les sea de mucho apoyo y si tienen alguna duda pueden realizarla por medio de nuestro Facebook o de los otros Facebook que están también retransmitiendo este en vivo. Bueno, voy a empezar a compartir pantalla. Sam. Ver y vamos a ponerlo en modo de pantalla completa. Ok, bueno, como les conté, voy a hablarles del estilo de citación Chicago Deusto. Bueno, este estilo de citación fue publicado en el año 2013 por la Universidad de Deusto en Bilbao, España. Este estilo es una adaptación al español del Manual de Chicago. ¿Ok? Y yo voy a hablarles sobre los capítulos 14 y 15, que son los que tienen todo el tema sobre documentación. ¿Ok? Bueno, este manual tiene dos estilos, el estilo notas y bibliografía y el estilo autor-año. ¿Cómo sabemos cuál estilo utilizar? Bueno, el manual nos habla de que notas y bibliografía es específico para humanidades y el autor-año para ciencias físicas, ciencias naturales y ciencias sociales. Pero eso depende de lo que nos pidan, ¿verdad? De lo que nos pida la escuela, de lo que nos pida nuestro tutor de tesis, ¿verdad? Dependemos de eso. Bueno, ya para empezar en tema sobre las citas dentro del texto van a ser iguales en ambos estilos, ¿ok? Vamos a citar de este modo, entre comillas, pero estas comillitas, que las comillas como triangulares, se llaman comillas latinas o comillas españolas. ¿Okay? Estas son las comillas que vamos a utilizar en este estilo de citación. ¿Cuándo las vamos a utilizar? Bueno, cuando realicemos una cita inserta en el texto, ¿ok? Una cita pequeña. ¿Cuándo vamos a realizar una paráfrasis o una cita de más de 100 palabras o 6 o más líneas completas? El texto va a ser aparte y no vamos a utilizar comillas. ¿Ok? ¿Y cómo lo vamos a diferenciar? Bueno, poniendo un margen de 2 centímetros, como en estos ejemplos. ¿Ok? Este es un ejemplo de una cita inserta donde yo abro comillas para meter el texto exactamente como está en el material. Vean que aquí hay comillas de las corrientes, de las comillas dobles corrientes. Bueno, el manual nos dice que si dentro de la cita hay comillas, entonces vamos a utilizar estas comillas dobles. Si dentro de estas comillas dobles hay más comillas, entonces vamos a usar comillas simples. Y este es un ejemplo de una cita larga. Ven que aquí tenemos el margen de 2 centímetros. Hay algunos cambios permisibles en citas. Podemos iniciar o mayúscula o en minúscula según corresponda, como vimos en este ejemplo, ¿verdad? Aquí yo no inicié con mayúscula porque no estoy poniendo un punto ni estoy poniendo dos puntos, entonces puedo iniciar con minúscula. También, a diferencia de APA, este estilo de citación me dice que yo puedo corregir errores tipográficos obvios sin necesidad de poner un SIG o sin necesidad de informar esto. ¿Okay? Si hay un error tipográfico, yo lo puedo arreglar y también puedo omitir el punto final o sustituirlo por una coma según corresponda.
Bueno, y ahora para pasar a las referencias, como todos sabemos, en todo estilo de citación, ¿verdad? Tenemos que tener nuestras referencias al final del texto y se va a llamar así, referencias u obras citadas. Y vamos a utilizar sangría francesa. ¿Ok? Las entradas vamos a ordenarlas alfabéticamente, pero por el sistema letra por letra, no sistema palabra por palabra, alfabéticamente en el sistema letra por letra. El nombre del primer autor, solamente del primer autor, se va a invertir, o sea, primero va a ir el apellido y después el nombre. Y los elementos más importantes van a ir separados mediante puntos. Y la tipografía va a ser similar a la tipografía del cuerpo del texto. Va a ser Times New Roman tamaño 12. ¿Okay? Entonces tenemos dos tipos de sangrías hasta ahora. Sangría francesa para las referencias y una sangría de 2 centímetros cuando tenemos citas largas. Bueno, ahora ya para entrar al estilo de notas y bibliografía les traigo un ejemplo por si antes no lo han visto. Así se ve, ¿verdad? Con superíndices. Este superíndice nos dice que aquí hay una cita y al no tener comillas, ¿verdad? Aquí estamos viendo que es una paráfrasis, ¿verdad? No tenemos comillas. Este uno nos indica aquí abajo en la cita en nota. Esto que está aquí se llama así, citas en nota. Aquí nos informa que en esa paráfrasis tenemos documentos de Juan Pérez, de Paulo López y Joaquín González y de Ernesto Méndez. ¿Okay? En esta paráfrasis tenemos tres materiales. ¿Okay? Vean cómo dentro del mismo superíndice yo puedo poner toda esta información y también podría poner notas de contenido que yo también podría poner aquí, cambié unas palabras o adapté tal cosa, ¿verdad? Yo también puedo poner notas de contenido dentro de este mismo superíndice. Aquí, este 2 nos indica que aquí tenemos el libro de Pérez de nuevo. Bueno, aquí les pongo un ejemplo de una cita inserta en el texto con el formato notas y bibliografía. Tiene unas diferencias con el formato de autoraño, pero lo vamos a ver ahora. Vean que yo pongo la cita, ¿verdad? Eso es una cita inserta, abrí comillas, cerré comillas, puse el signo de puntuación y después pongo el superíndice, ¿verdad? Esto va en superíndice aquí arriba. ¿Ok? Después de cerrar comillas y después del punto. Aquí tengo un ejemplo de una cita separada del texto con su respectivo margen de 2 centímetros, punto y el superíndice. Bueno, las citas en nota, ¿verdad? Recuerda que les dije que las citas en nota son estas, las que van a ir al final de la página. Van a ser, les repito, al pie de página o al final del capítulo, que pueden ser en alguno de esos dos lugares. Ellas van a estar numeradas y corresponden a llamadas de texto en forma de números en formato de superíndice. Sin embargo, si son obras electrónicas, totalmente electrónicas, puedo hacerlo por hipervínculo. Ellas van a estar numeradas consecutivamente y volviendo a comenzar en cada nuevo capítulo. Y las citas en nota van a tener un formato similar al del texto corrido. Vamos a poner los autores en orden normal, o sea, eso quiere decir que va a ir nombre, apellido y los elementos se van a separar mediante comas o paréntesis. ¿Recuerdan que les conté que las referencias se van a separar por medio de puntos? Bueno, las citas en nota no, van a ir en comas o paréntesis y la sangría de las citas en nota va a ser de 1
0.25 centímetros en la línea inicial del párrafo. Vean que ya tenemos tres sangrías, las dos que les dije antes, y ya tenemos una nueva. Está de 1,25 en la línea inicial del párrafo. Y la tipografía va a ser Times New Roman, pero tamaño 10. Entonces ahora tenemos dos tamaños de letra, tamaño 10 para las citas en nota y tamaño 12 para todo el cuerpo del texto, incluidas las referencias bibliográficas. Ok, bueno, las citas en nota también yo puedo usar la abreviatura IBIT. ¿Ok? ¿Cuándo la vamos a utilizar? Y esto lo estoy poniendo exactamente igual que en el manual. Cuando nos referimos a una nota que ha sido citada inmediatamente anterior. ¿Ok? Quiere decir que si las dos citas en nota van seguidas, yo en la segunda puedo usar IBIT. Pero si no van seguidas, si fuera el ejemplo uno y el 3 en el 3 yo no puedo poner IBIT, ¿verdad? Porque ya en el 2 iría una cita diferente. Entonces, en el 3 yo puedo usar una cita abreviada, ¿ok? Pero no podría usar IBIT. IBIT se utiliza cuando van seguidas solamente. Como en este ejemplo, ustedes pueden ver que en este ejemplo, aquí en el uno, yo puse la cita completa, o sea, puse una cita completa del libro de Juan Pérez. Aquí en el 2 la puse abreviada. ¿Por qué no pude poner IBIT? Bueno, porque en la cita uno tengo tres materiales. ¿Ok? Si hubiera tenido solo el libro de Juan Pérez, sí, en el 2 puedo poner IBIT. Pero como no fue el caso, lo que hago es poner una cita abreviada. Bueno, y ahora vamos a ver, según el tipo de documento, cómo hacer la cita completa, ¿verdad? Que esa va a ir la primera vez que utilicemos el material dentro del capítulo. La cita abreviada, que van a ser todas las siguientes veces, y la bibliografía, que lo que va en el apartado de referencias. Todo viene con patrones, que tiene como un patrón, por así decirlo, de qué elemento nos están pidiendo para poner, ¿verdad? A veces uno pregunta, ¿este será el título de la revista? ¿Será el título del artículo que nos están pidiendo, verdad? Porque los estilos de citación no nos lo dan con patrón. Entonces se los traigo así, ¿verdad? Con un patrón para que sepamos exactamente qué elementos nos están pidiendo a la hora de crear las citas y a la hora de crear las bibliografías. Ok, bueno, vamos a empezar con un libro de un autor corporativo. ¿Cuáles son los autores corporativos? Bueno, las instituciones, por ejemplo, el Instituto de Investigaciones Sociales, la Universidad de Costa Rica, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, ¿verdad? Esas son los autores corporativos. Entonces, para hacer la cita completa, voy a poner completo el nombre de la institución. ¿Ok? Instituto de Estudios Fiscales. Voy a poner el título. Este título va a ir en itálica. ¿Ok? Voy a abrir paréntesis, lugar, editorial año, cierro paréntesis y la página. Muy importante que la editorial va como venga en nuestro material. Si dijera editorial Instituto de Estudios Fiscales, tengo que ponerlo como viene. ¿Ok? No puedo nada más poner Instituto de Estudios Fiscales. Es exactamente como viene en el material. Para la cita abreviada, de nuevo, vamos a poner la institución, el título. Pero este título va a ser un título abreviado también, ¿verdad? Al ser cita abreviada, es título abreviado. Y podemos poner solamente 4 palabras. Aquí yo lo acorté a informe para la reforma, pero pude haber acortado como informe, reforma, ley general o reforma, ley general tributaria. Pero si yo utilizo informe para la reforma, que en todas las siguientes citas aparezca informe para la reforma, ¿verdad? No estarlo cambiando. Entonces puedo poner hasta 4 palabras. Y la página. Para la bibliografía, ven que estoy poniendo los mismos elementos que en la cita completa. La institución, el título en itálica, lugar, editorial y el año.
¿Qué me falta? Solamente la página, ¿verdad? Que va en la cita, más no en la bibliografía. Bueno, para un libro de un autor único. La cita completa, vamos a poner nombre, apellido. Y este estilo de citación nos deja poner los dos nombres, nos deja poner los dos apellidos, nos deja poner hasta los tres nombres, ¿verdad? Como venga exactamente en el material. En este caso, este autor nada más tenía un nombre y un apellido, por eso lo incluimos así. El título, que va en itálica, título completo, y la edición. Ven que ahí dice tercera edición. Vamos a poner todas las ediciones que no sean la primera, que solo la primera edición no la incluimos, todas las demás sí. Luego lugar, editorial, año y las páginas. Para la cita abreviada vamos a poner solamente el apellido o apellidos, el título abreviado, ¿verdad? Nada más puse mito, interpretación y cultura y la página. Para la bibliografía, recuerdan que les conté adelante que le damos vuelta, va a ir apellido, nombre, luego el título en itálica, la edición, lugar, editorial y el año. Para un libro de un editor único y que nada más cuenta con editor, nombre del editor, apellido del editor, ¿verdad? Aquí ya tenemos dos apellidos, ya es Antonio Notario Ruiz. Ed, para indicar que es el editor de ese material, por eso le pusimos Ed. Y todos los demás datos igual, título, lugar, editorial, año y páginas. Para la cita abreviada vamos a poner los apellidos, pero no vamos a incluir el ed, nada más apellidos, título abreviado y la página. En la bibliografía le damos vuelta, apellido, nombre, ed de nuevo, indicándolo, y título, itálica, lugar, editorial y el año. Para un libro con dos o tres autores. Bueno, vamos a poner los tres o los dos, ¿verdad? Vamos a poner Orfelio León, Julio Borreco e Ignacio Montero. ¿Por qué puse E y no I? Porque Ignacio empieza ya con I, entonces es E Ignacio Montero. El título completo, diseño de investigaciones. Vean que este estilo de citación nos deja poner subtítulos. Entonces van dos puntos, introducción a la lógica de la investigación en psicología y educación, ¿verdad? Puedo poner subtítulos, entre paréntesis, lugar, editorial, año, cierro, y luego las páginas. Para la cita abreviada, nada más vamos a poner los apellidos de los tres, León, Borrego y Montero. Título abreviado y páginas. Aquí nosotros no podemos ordenar alfabéticamente estos tres autores, que no puedo poner Borrego primero, porque en las investigaciones científicas el autor que aparece primero es el que más aportó, entonces yo no puedo ordenarlos alfabéticamente. ¿Ok? Va a ir exactamente como venga en el material. Y para la bibliografía, recuerdan que les dije que le damos vuelta. Sí, le damos vuelta, pero solo al primer autor. Entonces vamos a poner León Orfelio, coma, Julio Borrego e Ignacio Montero. Vean que los demás ya van nombre, apellido. ¿Ok? Le damos vuelta solo al primero. Y luego todos los demás datos. Título, lugar, editorial y año. Ven que aquí en la referencia no usamos entre paréntesis esto, ¿ok? Entre paréntesis solamente va en la cita completa. ¿Qué pasa si ya son más de cuatro autores, cuatro o más? Bueno, en la cita completa vamos a poner solo el primero y et al. Luego, título en itálica, lugar, editorial, año y páginas. Para la cita abreviada, de nuevo, solamente va a ir el apellido del primero y et al. Pero en la bibliografía nos indica que sí vamos a poner todos. Entonces le digo el Bustos Gilbert, luego ya van a ir nombre, apellido de los otros. José Gómez, Jesús Asensio y Emilio Prieto. ¿Qué pasa si el libro tiene autor, pero también tiene editor? O el libro tiene autor
y traductor. Bueno, en este caso vamos a darle reconocimiento a ambos. Vamos a poner nombre y apellido del autor. El autor va a ir primero. Después, el título en itálica, et, vean que nada más estoy poniendo et por, y ahí ya vamos a poner el nombre del editor, en este caso José Polo. Abro paréntesis, lugar, editorial, año y las páginas. Para la cita abreviada nada más voy a poner el autor, en este caso Fernández Ramírez, solo va el autor, ya el editor no. En la bibliografía le doy vuelta, apellido, nombre, título en itálica y aquí sí ya voy a poner la palabra entera, editado por o traducido por. Para un capítulo de un libro, ¿verdad? Esos libros que cada capítulo tiene un autor diferente y solo vamos a usar un capítulo de todo ese material. Entonces, vamos a poner primero al autor del capítulo, que en este caso Josefina Gómez Mendoza. Vamos a abrir comillas latinas o comillas españolas y vamos a poner el título del capítulo. ¿Okay? No va a ir en itálica. El que va a ir en itálica es el título propiamente del libro. Entonces ven que después de cerrar comillas, coma, en, ahora sí, va a ir el título del libro en itálica, en La ciudad del futuro. Et por, vamos a poner el nombre del editor. Abro paréntesis, lugar, editorial, año y las páginas que abarca el capítulo. Para la cita abreviada vamos a poner solamente al autor y al título abreviado del capítulo, también entre comillas, y la página. Para la bibliografía vamos a poner apellido, nombre del autor del capítulo, título del capítulo entre comillas españolas, en título del libro en itálica, editado, ya va a ir la palabra completa, editado por Antonio Bonet Correa, páginas que abarca todo el capítulo, entonces de la 177 a la 217, lugar, editorial y año. ¿Qué pasa cuando vamos a utilizar la introducción, el prefacio, el epílogo o los preliminares de un libro? Solamente eso, ¿verdad? Solo vamos a utilizar esas partes del material. Entonces vamos a hacerlas diferente. Para la cita completa vamos a poner primero al autor de la parte, ¿verdad? Al autor de la introducción. Luego voy a poner introducción a. Y ahora sí va a ir el título del libro en itálica, Frankenstein o el moderno Prometeo. De Mary Shelley, va a ir el título del autor del libro. Y entre paréntesis, lugar, editorial, año. Y después las páginas. ¿Por qué las páginas están en números romanos? Porque recordemos que son preliminares del libro y las preliminares siempre van a ir en números romanos. Entonces, números romanos las páginas. Para la cita abreviada, nada más vamos a poner al autor de la introducción, no al autor del libro. Introducción, sin el título del libro y la página. Para la bibliografía, vamos a poner apellido, nombre, ¿verdad? Recuerden que le damos vuelta. Introducción a Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley. Las páginas completas que abarca esa introducción, lugar, editorial y año. Para un libro electrónico. Bueno, primero dejar en claro que es un libro electrónico. Un libro electrónico son los que son publicados así, ¿verdad? Está publicado en formato electrónico. Los libros electrónicos no son cuando nosotros tenemos el PDF de un libro que se escaneó, ¿verdad? Son libros que se publicaron de esa forma y que se leen en esa edición, ¿verdad? Edición para Kindle o son EPUB, ¿verdad? Vamos, es muy parecido porque vamos a poner nombre, apellido, título en itálica, lugar, editorial y año. Pero después de ahí nos vamos a poner la página. Vamos a indicar edición para. En este caso, edición para Kindle y el capítulo. ¿Por qué no estoy poniendo página? Porque recordemos que estos libros los podemos manipular. Si yo lo estoy leyendo en mi compu o lo estoy leyendo en mi teléfono, ¿verdad? El número de páginas va a ser diferente. Puedo hacer la letra más grande y va a pasar de tener 100 a tener 300. Entonces, vamos a poner capítulo. Para la cita abreviada, vamos a poner el apellido, el título y el capítulo de nuevo. En la bibliografía, apellido, nombre,
título en itálica, lugar, editorial, año y edición para, y vamos a poner el medio. Bueno, tengo una pregunta por acá. Vamos a revisarla. Ok, me pregunta Mónica, ¿qué abreviatura se utiliza en la cita completa para el traductor? Ok, para el traductor usaríamos TRAT. Vamos a poner el ejemplo aquí. Entonces aquí utilizaríamos TRAT por y el nombre y el apellido del traductor. Ok, bueno, seguimos. Para los libros consultados en línea, es exactamente igual a un libro impreso, solo que no vamos a poner página, vamos a poner la dirección electrónica en la cita completa. En la cita abreviada no vamos a poner número de página y en la bibliografía es igual que un libro impreso con lugar, editorial, año y después la dirección electrónica. Para los diccionarios, bueno, para los diccionarios lo vamos a hacer así. Primero vamos a poner la institución o el autor en caso que lo tenga, casi siempre es la institución. Vamos a poner el título en itálica, el diccionario de la lengua española, con la edición, ya que hasta aquí es muy parecido a un libro. Luego vamos a poner el formato, este caso es en CD-ROOM. Vamos a poner SV, que significa subverbo, y vamos a poner entre comillas el término que buscamos, ¿ok? Y lo cerramos. Este siguiente ejemplo es un ejemplo de Wikipedia, para que vean que también podemos hacerlo de diccionarios electrónicos, bueno, y de Wikipedia. Este estilo lo ponía así, entonces Wikipedia, en este caso, estoy poniendo Wikipedia en itálica, ¿verdad? Porque es el título, no estamos poniendo autor. SV, el término que buscamos. Última modificación, el y la fecha completa y la dirección electrónica. Chicago nos dice que en el caso de diccionarios no tenemos que hacerle referencia. ¿Okay? No tenemos que hacerle. Si no la piden, la vamos a hacer igual que a un libro impreso. Para una entrevista inédita, vamos a poner el nombre completo del entrevistado y entre paréntesis sus atestados, ¿verdad? Vamos a poner, en este caso, director ejecutivo, podemos poner profesor de o director de, ¿verdad? En conversación con el autor en septiembre del 2011. Y para la cita abreviada, vamos a poner solamente el apellido y conversación, ¿ok? Y tampoco se le hace referencia. Para las comunicaciones personales, que pueden ser correos electrónicos, que pueden ser llamadas telefónicas, que pueden ser memos, cartas, mensajes, vamos a poner el nombre y el apellido, correo electrónico al autor y la fecha. Y este es otro ejemplo de casos en los que no se hace referencia. Bueno, para las tesis. Sabemos que tenemos tesis en formato impreso o tesis que descargamos del repositorio del CIPTI o que descargamos de alguna base de datos. Entonces, vamos a poner nombre y el apellido, el título de la tesis, entre comillas españolas. No sé si ya notaron que usamos estos títulos entre comillas españolas cuando no es el título publicado, ¿verdad? Cuando no es el título que va propiamente impreso dentro de la publicación. Entre paréntesis vamos a poner tesis doctoral, tesis de maestría, tesis de licenciatura, según la tesis que sea, la universidad, el año, cerramos paréntesis, y la página. Si es una tesis impresa, ¿verdad? Una tesis que ustedes van a nuestra biblioteca, la Eugenio Fonseca Tortos o a la Luis de Metro Tinoco, y la sacan en préstamo, entonces queda hasta ahí, hasta el número de página. Si es una tesis del repositorio, entonces vamos a poner la dirección electrónica. Para la cita abreviada, apellido del autor, título de la tesis abreviado también y las páginas. En la bibliografía
le dimos vuelta, Hernández Rubio Francisco José, título de la tesis entre comillas, tesis doctoral, tesis de maestría, de licenciatura de la Universidad de Murcia del 2010. Hasta ahí si es impresa. Ok, si es de repositorio, va la dirección electrónica después. Para un manuscrito inédito, bueno, esto lo podemos utilizar porque como ustedes saben existe también el autoplagio. Entonces, si nosotros queremos utilizar trabajos que ya hemos presentado antes, podemos hacerlo como un manuscrito inédito. Vamos a poner el nombre y el apellido. Título del manuscrito, entre comillas españolas, entre paréntesis, manuscrito inédito, el mes y el año. Y después, ¿en qué formato está? Archivo de Microsoft Word, archivo de Excel, archivo de LibreOffice, libro de actas, ¿verdad? Vamos a poner ahí el formato. En la cita abreviada, el apellido y el título del manuscrito abreviado. En la bibliografía, apellido, nombre, título del manuscrito, manuscrito inédito, última modificación, el y la fecha y en qué formato está. Para una conferencia, ponencia y comunicación en un congreso. Bueno, para la cita completa vamos a poner Silvia Rodríguez Vázquez. Silvia presentó una actividad. Ese nombre de la actividad va a ir entre comillas, que es flujos de traducción, herramientas de ayuda a la gestión de proyectos en función de la situación del trabajo. ¿Okay? Entre paréntesis, fue una conferencia de la Universidad de Salamanca el 8 de noviembre del 2012. Para la cita abreviada, nada más van a ir los apellidos y el título abreviado, en este caso, flujos de traducción. Para la bibliografía, apellido, nombre, Rodríguez Vázquez Silvia, título de la actividad de Silvia, completo, entre comillas españolas. Y ahora vamos a poner el nombre de la conferencia, Conferencia Flujos de Traducción, pronunciada en la Universidad de Salamanca el 8 de noviembre del 2012. Para un artículo de revista, perdón, se me pasó. Para un artículo de revista, bueno, vamos a poner el nombre y el apellido, María José Hernández Guerrero. El título del artículo va a ir entre comillas españolas. El título de la revista es la que va a ir en itálica. Luego el volumen, coma, vamos a poner número. ¿Ok? Aquí sí tiene una diferencia muy grande porque vean que lo único que va a ir entre paréntesis va a ser la fecha. Dos puntos y las páginas. Si es una revista impresa, termina ahí. Si es una revista electrónica, después de las páginas vamos a poner el DOI, ¿verdad? O el HTTP. Para una cita abreviada, Hernández Guerrero, solamente los apellidos, el título del artículo abreviado y la página. En la bibliografía, apellido, nombre, título del artículo, entre comillas españolas, título de la revista en itálica, volumen, número, año y las páginas que abarca ese artículo. ¿Ok? Entonces va de la 101 a la 118. Para una publicación periódica, bueno, en la cita completa vamos a poner nombre y apellido. En este caso tenemos dos autores. El título del artículo, de nuevo entre comillas españolas, título del periódico en itálica, la fecha y la dirección electrónica. Para la cita abreviada solamente vamos a poner los apellidos y el título del artículo. En la bibliografía le dimos vuelta solamente al primer autor, ¿recuerdan? Título abreviado, título, perdón, completo del artículo, título del periódico, la fecha y la dirección electrónica. Para un documento de un archivo, okay, vamos a poner el autor. Si no tiene autor, entonces empezamos con el título, como en este ejemplo, es el proyecto de plan del Virreinato Occidental de Nueva España. La fecha del documento, que es del 21 de diciembre de 1821. Vamos a poner los datos sobre el lugar del documento, el fondo o la colección del archivo, la ciudad y el número de páginas si existe y la dirección electrónica si es en línea. ¿Okay?
También nos dicen que si el documento no tiene un título en sí, entonces podemos hacer una breve descripción en lugar del título. Para la bibliografía, como en este caso, que nada más se puso mapas, planos, documentos iconográficos y documentos especiales. ¿Ok? ¿De dónde? Del Archivo General de Indias de Sevilla. ¿Ok? Entonces, si no tenemos título, hacemos una breve descripción de qué documentos son. Para un sitio web, da una vuelta, nos pone los datos un poco al revés. Primero va a ir el título del contenido, entre comillas, españolas. Que si no tiene título, le podemos poner, no sé, organigrama, página principal, ¿verdad? Lo podemos poner ahí. El nombre del dueño, exactamente como venga, en este caso es McDonald's Corporation. Cuando accesamos, que fue el 19 de julio del 2008, y la dirección electrónica. En la bibliografía, ahora sí, va el nombre del dueño primero, McDonald's Corporation, el título del contenido, cuando accesamos y la dirección. Para YouTube, bueno, primero va a ir el creador del contenido, como venga. Aquí está John Norris, título del contenido, entre comillas españolas. Vamos a ponerle video de YouTube. El minuto de la cita, en este caso está en el minuto 5:53, publicado el 14 de noviembre del 2011, y la dirección electrónica. En la bibliografía, recuerdan que le damos vuelta, apellido, nombre. En el caso de que fuera un autor institucional o un autor que nada más este, diga un nombre o diga un seudónimo, eso es lo que se va a incluir ahí. El título del contenido, entre comillas españolas, video de YouTube, cuánto dura, ¿ok? Dura 10 minutos y fue publicado el 14 de noviembre del 2011, y la dirección electrónica. Para una página de Facebook es súper fácil, nada más tiene cita completa y lo único que vamos a poner es página de Facebook de y el nombre de la persona, en este caso es de Barack Obama, cuando accesamos el 19 de noviembre del 2012, y la dirección electrónica. Y este es otro ejemplo en el que no se hace una referencia. Para citas tomadas de fuentes secundarias. Bueno, ¿qué es una cita secundaria? Cuando nosotros tenemos un libro, dentro de ese libro hay una cita. Y a nosotros esa cita nos sirve en nuestra investigación. Todos los estilos de citación nos dice que tenemos que utilizar fuentes primarias, o sea, yo debería buscar ese libro. Pero ¿qué pasa si el libro es muy viejo? Si el libro no se encuentra, si es imposible o está en un idioma que yo no comprendo. Bueno, entonces en ese caso voy a hacer una cita de fuente secundaria. Vamos a poner primero el nombre y el apellido del autor de la obra original, ¿sí? De la primera obra de la obra que no encontré, que en este caso es Luis. El título de la obra, que se llama Poetry 37. El año es de 1931 y está en la página 209. ¿Ok? ¿De dónde voy a sacar esa información? Bueno, cualquier estilo de citación que haya usado Bonnie Costello en su libro me va a dar esta información, que esta información la saco entonces del libro de Bonnie. Citado en Bonnie Costello, es el autor del libro que tengo. El título del libro, Marianne Moore. Lugar, editorial, año y página. Y la referencia, bueno, la referencia es del libro de Bonnie. ¿Ok? No puedo hacerla del libro Poetry 37 porque ese libro no lo tengo en mis manos. Entonces la referencia va a ser del libro de Bonnie Costello. Para una norma jurídica, bueno, ningún estilo de citación se adecua a nuestras leyes, ¿verdad? Es un poquitito difícil. Este, Hay que hacer ciertas adaptaciones. Esta es la adaptación para el caso de legislación costarricense. Entonces, en la cita completa vamos a poner Asamblea Legislativa, el número, el título, ¿verdad? De la ley, en este caso, que había entre comillas españolas. ¿Dónde fue? Bueno, fue publicado en la Gaceta, la fecha y la página si la tiene. Vean que se hace más que nada como si fuera una revista. Para la bibliografía, bueno, de nuevo va a ir el autor, el título entre comillas españolas, donde fue publicada en la Gaceta, el número, la fecha y las páginas. Para una jurisprudencia, bueno, igual vamos a poner el autor en este caso, el autor institucional, entre comillas españolas el título,
También vamos a poner la hora en que fue votado, el expediente y el párrafo. En la bibliografía, de nuevo, sala constitucional, entre comillas españolas, acción de inconstitucionalidad, el voto, la fecha completa, la hora y el expediente. También ese estilo de citación nos dice que en el caso de la jurisprudencia es mejor no hacerle bibliografía y adjuntarla en anexos. Pero esto, como les dije al inicio, depende de lo que les digan en la escuela o lo que les digan sus profesores. Bueno, y ahora vamos a borrar cassette, porque pasamos al otro estilo de citación que nos da Chicago. Este estilo de citación se llama autor-año. ¿Por qué? Porque básicamente esos son los únicos dos elementos que yo voy a incluir en las citas. Es muy parecido a APA, pero resulta que es al revés. APA se parece a Chicago autor-año. De hecho, APA se basó en autor-año. Entonces es muy parecido, pero sí tiene sus pequeñas cositas en que nos damos cuenta de que es autor-año y no APA. Bueno, ahí les tengo un ejemplo de cita inserta en el texto con autor-año. Vean que es igual, yo abro comillas españolas, pongo mi cita, pero la diferencia de la que les hablaba al inicio, recuerdan que el superíndice iba después del punto. En este caso, este paréntesis va antes del punto, en donde yo voy a poner autor y año. Vean que no tiene ningún signo de puntuación entre estos dos elementos. Que yo nada más estoy poniendo el apellido o los apellidos y el año, no estoy usando coma. En caso de que sea necesario que yo incluya la página o algún otro elemento de localización, entonces voy a poner una coma y la página. Pero si no, aquí se cierra el paréntesis y vean que si yo incluyo, si yo estoy introduciendo al autor, como en este caso que puse según Cassidy, no es necesario, solamente voy a incluir el año, como en APA, ¿verdad? Entonces, sí, esa es la diferencia entre notas de bibliografía y autor año. Hay otros elementos de localización. Vean que yo puedo poner varias páginas, en este caso tengo la 413 y de la 417-18. ¿Okay? Puedo, puedo omitir aquí el 4 si van consecutivos. También se puede poner si son secciones, si son volúmenes o si es un video, pongo el minuto. Para un libro de un autor corporativo, ¿verdad? Ya no vamos a ver citas en nota porque recuerde, porque este estilo de citación no tiene citas en nota, aunque sí le podemos poner si son de contenido. ¿Okay? Si son de contenido, sí podemos ponerle cita en nota, pero no para citas insertas o citas aparte. ¿Okay? Eso va dentro del mismo texto. Entonces, si es un autor corporativo, en la cita vamos a poner las siglas y el año. En la bibliografía vamos a poner las siglas y entre paréntesis el nombre completo de la institución, el año, el título en itálica, lugar y la editorial. Para un libro de un autor único, ¿verdad? Aquí tengo el apellido, el año y las páginas en la cita. En la bibliografía, de nuevo, le doy vuelta. Que le doy vuelta, apellido, nombre. Esto no cambia. Año, título, lugar, editorial. Vean esta referencia. Es muy parecida a APA. ¿Cómo me doy cuenta de que no es APA viéndola así? Bueno, lo primero es que el nombre va completo. Recordemos que APA solo es inicial, entonces aquí está el primer cambio. Y el segundo es que la fecha no va entre paréntesis. Entonces ya con solo estos dos elementos nos damos cuenta de que es Chicago autor año. Para un libro con dos o tres autores, bueno, vamos a ponerlos todos, tanto en la cita como en la bibliografía. Tengo aquí León Borrego y Montero. Y en la bibliografía, León Orfelio, de nuevo nos da ese pequeño detalle en que solo le doy vuelta al primer autor. Los demás van nombre, apellido, Jesús Borrego e Ignacio Montero. El año, título completo en itálica, diseño de investigaciones, lugar y editorial. Para el libro con cuatro o más autores, bueno, en la cita nada más voy a poner el primer apellido y et al. En la bibliografía sí van a ir todos.
Todos los demás elementos, año, título en itálica, lugar y editorial. Para un libro que tiene autor y tiene editor o traductor. Bueno, en la cita nada más va a ir el autor, no voy a incluir ningún otro, solamente el autor, el año y la página. Y en la bibliografía, Fernández Ramírez Salvador, año, título en itálica, editado por, y vamos a poner el nombre del editor, o traducido por, lugar y editorial. Si tiene un editor, un traductor o un compilador en lugar del autor. Bueno, recuerdan que también le poníamos en notas de bibliografía, le poníamos et. En este caso también es exactamente igual, nada más poniéndole et en la bibliografía. En la cita no, solamente en la bibliografía vamos a ponerle et. Para un capítulo de un libro. Bueno, en la cita nada más va a ir el autor del capítulo, no el autor, no el editor completo del libro. En la bibliografía sí vamos a poner los dos. Apellido, nombre del autor del capítulo, año, título del capítulo, entre comillas españolas, en, título del libro en itálica, editado por, el nombre completo del editor, las páginas que incluyen todo ese capítulo, en este caso de la 177 a la 217, lugar y editorial. Para un artículo de revista, autor año, ¿verdad? Autor año y páginas. En la bibliografía le dimos vuelta al autor del artículo, Hernández Guerrero María José, año, título del artículo, entre comillas españolas, título de la revista en itálica, volumen, número, dos puntos y las páginas. Vean que aquí sí nos da un cambio con respecto a notas bibliografía, ¿verdad? Notas bibliografía lo que iba aquí, y lo que iba aquí era el año, pero aquí no. Cambiamos y entre paréntesis va a ir el número. Muy parecido a APA. Para los periódicos. Bueno, para los periódicos sí nos dice que tenemos que hacer un cambio a la hora de hacer la cita. Vamos a introducir, a tratar de introducir siempre al autor. Para dentro del paréntesis poner el título del periódico y la fecha completa. ¿Okay? Entonces, vean que en este caso yo estoy poniendo en relación al desempleo, Leitón plantea, ¿verdad? Yo ya introducí ahí al autor. Para el final de mi cita o del parafraseo, poder poner el nombre del periódico y la fecha. En la bibliografía, vamos a poner apellido, nombre, título del artículo, entre comillas españolas, título del periódico en itálica, el día del mes solamente y la dirección electrónica si es un periódico electrónico. Para un documento de archivo, bueno, vamos a poner en la cita el título y el año en el caso de que no tenga autor, ¿verdad? Si no tiene autor, entonces va a ir el título. En la bibliografía, bueno, no el autor del documento, si no lo tiene va a ir el título, entre comillas españolas, los datos sobre la colocación del documento en el archivo, el número y el título de la colección, el nombre del archivo y la ciudad en donde se encuentra el archivo. Para una entrevista, bueno, para una entrevista nada más vamos a poner el apellido ICP, que significa comunicación personal, pero para yo poder poner esto en la cita, ya el nombre completo de la persona tiene que haber sido identificada antes en el texto. Que yo ya antes tuve que haber escrito que esta comunicación se dio con tal persona de apellido Ortega. Que ya tuve que haber incluido esa información antes en mi texto para la hora en que yo haga la cita pueda hacerla de esa forma. Y este ejemplo no se realiza referencia, ¿verdad? Para las entrevistas inéditas no realizamos referencia. Y ya para finalizar, las citas tomadas de fuentes secundarias. Entonces, aquí nada más voy a poner en y va a ir el título de la obra original. Vean que yo no estoy poniendo el autor, solamente estoy poniendo el título, publicado en 1931. Y entre paréntesis voy a poner citado en y autor año, citado en Costello, 1981, y ahí puedo seguir haciendo, seguir escribiendo, seguir poniendo mi texto. Y de nuevo, no tiene referencia. Bueno, listo.
Ese es el estilo de citación Chicago Deusto. Espero en verdad que les sea de ayuda esta presentación. Si tienen alguna consulta, ¿verdad? Si quieren saber un poquito más, si quieren tal vez tener una charla más personalizada, que veamos otros tipos de documentos, bueno, pueden escribir al correo paola.barquero@ucr.c.cr. Nos pueden contactar por medio de nuestro chat de redes sociales, tanto de Facebook como de Instagram, y a estos números de teléfono, al 2511-3243 o al 2511-3223, ¿verdad? Y por favor, si aún no nos siguen en redes, empiecen a seguirnos desde ahora, porque el día de mañana tenemos la siguiente capacitación, de nuevo en vivo en Facebook. Mañana a las 5 de la tarde vamos a tener una capacitación en bases de datos con mi compañera Tayira Hernández y conmigo de nuevo. Entonces, en verdad los esperamos mañana y creo que tenemos una consulta. Ok, sí, tenemos consultas. Entonces, vamos a responder las consultas que llegaron por medio de las redes. De nuevo, les voy a poner los números de teléfono y el correo, ¿verdad? Recuerden que pueden solicitar tanto transferencias digitales como ayuda en este y en otros estilos de citación. Em, ok, aquí tengo la primera pregunta. Me pregunta Mónica, ¿dónde puedo encontrar el manual actualizado? Bueno, el manual ahorita está en la biblioteca Carlos Monge Alfaro. Ahí es donde lo tenemos y recuerden que lo pueden pedir a esa biblioteca por medio de transferencia digital, ¿verdad? Pueden entrar a la página del CIPDI y ahí en transferencias solicitar el manual, las partes por lo menos, ¿verdad? De documentación, porque no podemos mandarles libros completos por temas de derechos de autor. Entonces, pueden solicitarlo por ahí. Y me preguntan también si en el estilo Chicago solamente se emplean comillas españolas. Sí, empleamos comillas españolas, a no ser que les digan lo contrario, ¿verdad? A no ser de que les indiquen que no les gustan esas comillas y que pueden utilizar otras. De hecho, el ejemplo que yo les traigo, el ejemplo aquí, no usa comillas españolas, como pueden ver, ¿verdad? Usa comillas, por aquí está, usan comillas como normales. El estilo de citación sí, nos dice que por favor utilicemos comillas españolas. Podemos no usarlas en el caso de, como este ejemplo, ven que dentro de mi cita también habían comillas. Entonces, si dentro de la cita que yo voy a poner hay comillas, entonces las uso dobles. Si hubieran otras comillas, las uso simples. Pero para títulos y para citas, sí vamos a usar comillas españolas. Ok, creo que terminamos con las preguntas entonces. Bueno, de nuevo, ok, sí, acabaron las preguntas. De nuevo, agradecerles por acompañarnos el día de hoy. Aquí está nuestros números de teléfono, correo electrónico para realizar sus consultas o solicitar charlas. Y síganos en Facebook o en Instagram y los esperamos mañana. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Espero que estén muy